Buenas noches, doctor Delgado y estimados alumnos. Por favor, me confirman que están viendo la lámina de ortopedia infantil y que me escuchan. Doctor Tipia, muy buenas noches. ¿Cómo está, señores alumnos? Buenas noches. Sí, se le oye bien y se ve la pantalla. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar revisando las fracturas del tallo verde y el tema de prono doloroso. Revisemos rápidamente las diferencias que existen entre las fracturas en los niños de los adultos que ya hemos revisado. Ya hoy día terminamos con la parte de traumatología del curso. Y bueno, los niños tienen huesos diferentes a los adultos. Y una diferencia importante es que el tiempo de consolidación de los niños es menor. Además, los niños tienen un fenómeno de remodelación ósea que no existe en los adultos y que vamos ahora a revisarlo. Los niños tienen entre la epífisis y la diáfisis, en la zona de la metáfisis, la fisis de crecimiento, el cartílago de crecimiento. Y esto también tiene algunas consideraciones, porque cuando se altera, cuando se daña este cartílago de crecimiento, se va a producir una alteración del crecimiento, se retrasa el crecimiento. Revisemos rápidamente los tipos de fracturas. Ustedes ya saben que pueden ser completas o incompletas. En los niños existen, dentro de las incompletas, la incrustación deficiaria, el tallo verde y también las llamadas en botón o caño de bambú o torus que no existen en los adultos. Asimismo, cuando se lesiona el cartílago de crecimiento, las lesiones deficiarias que fueron clasificadas por Salter y Harris, también vamos a revisarlas. Las fracturas completas, que ustedes ya lo conocen, las fracturas diaficiarias completas, que pueden ser agrupadas, ¿no?, según el trazo, en simples, es decir, dos fragmentos, al tercer fragmento, el tercer grupo, las segmentarias, que tienen dos focos fracturarios que no se comunican entre sí, y finalmente el grupo 4, las cominutas. Las moderadas cominutas, aquellas que tienen más de 3 fragmentos, 4, 5, 6, 7, pero que se puede volver a restituir la anatomía. Mientras que las gran cominutas, ¿no?, son aquellas que ya no se puede restituir la anatomía. Son tantos fragmentitos que no se pueden restituir la anatomía. Aquí se incluye también a las que tienen pérdida ósea. Entonces, este tipo de fracturas completas es igual en los niños, el trazo. Pueden estar no desplazadas o pueden desplazadas. Entonces vamos a ver las incompletas, que es la diferencia. Tenemos el tallo verde. Entonces, ¿qué es o cómo se presenta una fractura en tallo verde? Es cuando se fractura el hueso, pero solo una cortical. Vemos en una cortical la línea radiolúcida, ¿no? Entonces se ha fracturado una cortical y la otra no. Y le llaman tallo verde porque simulan, parecen a las ramas secas de los árboles, en que la podemos quebrar y se quiebran las dos, porque son secas. Pero si las ramas son verdes, intentamos quebrar esta rama del árbol y no podemos, solo se doblan, pero no se separan, no se quiebran las ramas separándose una de otra. Entonces, por eso se llama el tallo verde, simula a las ramas de los tallos verdes en que se doblan y no se separan. Entonces, rompe eso de una cortical, de una línea radiolúcida y la otra no. A eso se llama fractura en tallo verde, que es patrimonio de los niños. Esto no existe en los adultos. Igual existe otra fractura, la incorporación diaficiaria, que es patrimonio de los niños, en que no vemos línea radiolúcida, ¿no? En que ha habido un aplastamiento de las trabéculas y deforman el hueso. Si no supiéramos el tipo de enfermedad, podríamos pensar que es una fractura consolidada en posición viciosa, porque no veo línea radiolúcida. Y no la vemos porque hay un aplastamiento de las trabéculas. Esto se llama incurvación diaficiaria. Otro tipo de fractura incompleta, patrimonio de los niños, es la llamada fractura en rodete o en torus o en caña de bambú, ¿no?, que simula estos nudos de la caña de bambú. Y se produce porque
existe una compresión axial, ¿no? Se comprime y el hueso yuxtametafisiario se va a impactar en las trabéculas metafisiarias, insuflando la cortical, ¿no? Entonces, esto da la imagen de un nudo, y por eso se llaman engaña de bambú o de rodete o de toros. En cuanto a las lesiones de la fisis de crecimiento, del cartílago de crecimiento, Salter y Harris la clasificaron en 5 grupos, de menor a mayor gravedad. El grupo 1, en la cual hay una separación, un deslizamiento del cartílago. En realidad no hay en estricto senso una fractura, sino un deslizamiento a nivel del cartílago. El tipo 2 es que además de este deslizamiento del cartílago, hay una fractura en la zona metafisiaria, no en la zona epifisiaria, zona metafisiaria. De tal manera que las células germinativas no se ven afectadas. Entonces, este primer y segundo grupo tiene mejor pronóstico que las siguientes. Porque el tercer grupo, la fractura, va a implicar a la zona epifisiaria dañando las células germinativas. O sea, además del deslizamiento, tengo fractura de la epífisis que daña las células germinativas, igual que en el tipo 4. Tengo fractura tanto en la parte metafisiaria, epifisiaria con lesión de las células germinativas. Entonces, cuando crezca, estas células germinativas que se alteraron va a crecer mal. Se va a detener una parte, y la parte fracturada, y la otra parte sí va a crecer. Entonces, se va a deformar esta parte de la epífisis. Entonces, el tipo 4, cuando tenía fractura de metáfisis y la epífisis, y el tipo 5, cuando hay un aplastamiento, cuando se comprimen las células germinativas. Entonces, estas lesiones del cartílago de crecimiento del tipo 3, 4 y 5 tienen mal pronóstico porque las altera, las daña. El 1 y 2 sí tienen mejor pronóstico porque si la acomodamos, si la reducimos anatómicamente y la reducimos exactamente en su sitio, su pronóstico es bueno. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico es clínico, ¿no? Tenemos una sospecha clínica y lo vamos a confirmar con la radiografía. En la clínica tenemos el antecedente traumático, el dolor que siempre debemos valorarlo en una escala de 0 a 10, 0 sin dolor, 10 es dolor más intenso, la tumefacción, el aumento de volumen, la disfunción o la impotencia funcional que podría llegar, la deformación, cuando existe desplazamiento de la fractura, se pierde la forma de la extremidad, es decir, deformación. La movilidad normal, es decir, donde se mueve en el foco fracturario, crujido, crepitación por el roce de los bordes, las equimosis, las ampollas o frictenas y la percepción de chasquido. Estos síntomas y signos no siempre se presentan, pero sabemos que el antecedente traumático, el dolor, la tumefacción y la disfunción son constantes, pero no determinantes. El hecho que existan no quiere decir que determinen una fractura. En cambio, si está deformado, si tiene movilidad normal o crujido, sí son determinantes de fracturas. No son constantes estos tres, pero cuando se presentan, hay fractura. Mientras que la equimosis, flictenas y presión de chasquido, usted ya sabe que no son ni constantes ni determinantes. La radiografía tenemos que valorarla, ¿no? En busca de una línea de solución de continuidad. O sea que en la parte de radio opaca veamos una línea radiolúcida para ver las fracturas. Entonces nosotros tenemos ya en nuestra mente un esquema de cómo es lo normal, ¿no? Las diáfisis son muy fáciles de reconocer y las articulaciones son un poco más difíciles, pero todos sabemos cómo es un codo normal, cómo es una muñeca normal, cómo es una cadera normal, porque la vemos siempre, ¿no? En los adultos y nunca cambia, siempre es igual. Entonces es muy fácil reconocer cuando está fracturado, cuando está luxado, porque se altera la normalidad. Sin embargo, en los niños, sobre todo en las partes eh, articulares, donde hay cartílago de crecimiento, es muy difícil tener el esquema mental de lo normal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta radiografía, que es tomada a los 3 años de edad, ¿no? Lo vemos de una forma y el mismo codo a los 5 años tiene otra forma y otra forma a los 13 años. Y las tres son normales. Entonces, ¿cómo voy a acordar
¿Cómo es el codo normal a los 2 años, a los 5 años, a los 8 años? Y el tobillo y el hombro y todos. Es casi imposible. Entonces, ¿cómo podemos reconocer si esto no es fractura y esto es normal, es un cartílago de crecimiento? ¿No? Entonces, tenemos que comparar el lado enfermo con el lado sano. Entonces, aquí tengo yo una referencia de un codo de un niño y veo cartílago de crecimiento, ¿no? En el húmero, ¿no? Tengo también en el olecrano, pero podría pensar que esta es una fractura o en la cabeza del radio. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo tomar radiografías comparativas. En los niños siempre debemos tomar comparativas de las zonas articulares, porque ahí están los castigos de crecimiento. Y entonces puedo comparar el lado enfermo con el lado sano, y si están distintos, allí está la lesión. Entonces, en los niños hay que tomar siempre radiografías comparativas, porque uno me sirve de patrón y el otro lo comparo, tanto en frontal como en perfil, ¿no? Entonces tengo que tener siempre las dos imágenes para poder compararlas. Cuando son diáfisis, pues no hay problema, aquí es muy fácil darse cuenta. El problema es en las articulaciones. Y el tratamiento en los niños, igual, un farmacológico, analgésicos. La reducción siempre hay que hacerlo bajo anestesia general. Y en algunos casos, cuando tenemos algunas fracturas, que vamos a verlas, hay que hacer la osteoclastia, que ya vamos a revisar. Y una vez que están reducidas las fracturas desplazadas, pasamos a inmovilizarlas. Después que consolidan, necesitaremos la rehabilitación, que en los niños es muy, muy rápida. Entonces vamos al tema. Las fracturas en tallo verde, que como hemos dicho son fracturas incompletas, en que se fractura una cortical, una línea radiolúcida en un lado, y la cortical opuesta no se llega a romper. Fracturas llamadas en tallo verde. Esto se da en huesos que tienen corticales delgadas, sobre todo el antebrazo, la clavícula, la muñeca, ¿no? Puede existir también en la tibia, el fémur, pero son bastante raros. Lo frecuente es el antebrazo, muñeca y clavícula. Muy bien, ya tengo el diagnóstico, tengo que saber qué hago. Primero tengo que saber si esta fractura está desplazada o no. Porque hemos dicho que las que están sin desplazamiento no requieren reducirse. Entonces, ¿y cuáles son las sin desplazamiento? Aquellas que tienen una angulación menor de 15 grados. A más pequeños, más angulación toleran. Entonces, en líneas generales para los niños, hasta 15 grados. En adultos habíamos dicho ya 10 grados. En los niños 15 hasta 20 grados, dependiendo de la edad. Más pequeñitos, de 3 años, 2 años, 1 año, 20 grados, se van a remodelar, como vamos a ver más adelante. Entonces, yo tengo que ver si mi fractura está desplazada o no. ¿Y cómo puedo salir desplazada? Mido la angulación. Si tiene menos de 15 grados, entonces no tengo nada que reducir. Consolida con esos 15 grados de angulación y no hay problema. Tengo que inmovilizarlo. ¿Qué tiempo inmovilizamos a estos niños? 1 mes. Hay que inmovilizarlo de manera correcta. Y tienen un buen pronóstico. ¿Qué cosa es correcta? Cuando tengo una fractura diaficiaria, tengo que inmovilizar las articulaciones vecinas. Es decir, si tengo una fractura del antebrazo, tengo que inmovilizar la muñeca y el codo. Es un yeso que vaya desde la palma de la mano hasta el brazo. Y estos tienen buen pronóstico, las fracturas no desplazadas, aquellas que tienen menos de 15 grados de angulación. Pero si tengo una fractura desplazada, es decir, aquellas que tienen más de 15 grados de angulación, tendré que reducirlo siempre bajo anestesia general. Y se hará la maniobra de reducción que ustedes conocen, tracción y contracción, y llevar a la inversa, al desplazamiento inverso, al fragmento distal. Como la cortical de un lado está fracturada y el otro no, hay que fracturarlo. A este movimiento que va a producir la fractura, ¿no?, de la cortical, a este hecho de fracturar la cortical, se llama osteoclastia. Entonces tengo que fracturar la cortical que no se rompió en el accidente. Por eso necesitamos anestesia general. Cuando las fracturas son desplazadas, tengo que fracturar la otra cortical. Y a ese hecho se llama osteoclastia. Entonces el médico
va a hipercorregir, ¿no? Y entonces allí se va a sentir un crujido, como cuando uno corta una galleta de esos grandes de soda, esas cream crackers, exactamente igual uno lo percibe. Y ahí completa la fractura, para que ambos corticales consoliden iguales. Y el tiempo de inmunización que va a ser 6 semanas. O sea, 50% más que cuando son no desplazadas. ¿Y con qué le inmovilizamos? Con una férula. Una férula de yeso, ustedes ya saben, la férula es el 50% del diámetro de la extremidad que va a estar cubierto por el yeso y el resto con venda elástica, ¿no? Protegiendo siempre la piel con algodón. Aquí se ve el stockinette. Y después de unos días, que ya bajó el edema, podremos pasarlo pues a un yeso completo. Jamás poner yeso completo porque si se dematiza, podemos hacer un síndrome compartimental y eso sí que es gravísimo. Entonces siempre inmunizamos con férula. Que si se nos desplaza la fractura, porque la férula no sostiene muy bien, no hay problema, lo volvemos a reducir y no hay problema. En cambio, si le pongo un yeso de inicio y se me hincha, ¿no? Porque la manipulación va a hacer que se dematice, que sangre. Y el yeso, lógicamente, que como es inextensible, puede ser síndrome compartimental y es gravísimo. Entonces, la reducimos, ¿no? Bajo anestesia general, hacemos osteoclastia, o sea, fracturamos la cortical opuesta y lo inmunizamos con una férula y yeso. Y cuando baje el edema, pasaremos a un yeso completo. Hemos dicho, la inmunización debe cubrir siempre las articulaciones vecinas a la diáfisis fracturada. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, una fractura en tallo verde, un lado se ha fracturado, el otro no. Tenemos que fracturar las dos corticales bajo anestesia, según la osteoclastia, le inmovilizamos y vemos que va a consolidar, ¿no? Y con el tiempo va a remodelar esta angulación. Cuando tenemos una fractura completa, ¿no? Aquí ya vemos las dos corticales que se han desplazado, ¿no? Completa desplazada, entonces tenemos que hacer, al igual que los adultos, primero reducirlas, ¿no? Tracción, contra tracción, la reducimos, la alineamos y lo vamos a inmovilizar, ¿no? Siempre con una férula, aquí está el yeso, acá no hay yeso, ¿no? Entonces una fractura desplazada, la reducimos bajo anestesia, tracción, contracción, llevamos el fragmento distal en busca del fragmento proximal y lo inmovilizamos con una férula. Después que baje el edema, a un yeso completo. Algunos casos, como aquí, de una fractura deficiaria, un niño que ha tenido crecimiento, vamos a hacer la reducción bajo anestesia, vemos el control, aparentemente alineada la fractura, aparentemente, porque veo una sola incidencia. Siempre tengo que ver dos incidencias, desde el perfil, ¿no? Y cuando vemos la otra incidencia, vemos totalmente desplazada. Entonces, siempre mirar dos incidencias, está desplazada, no puede quedar allí, hay que volver a intentar reducirlo. Volvemos a intentar reducirla, puede ser unos días después también, 2 o 3 días después, que baje el edema, y podemos poner un yeso cerrado, en este caso, pues ya bajo el edema, y tomamos la radiografía de control, vemos el desplazamiento del 50% en un lado, acá en la otra imagen la vemos mucho más desplazada, entonces esto no es adecuado, tendremos que ya no intentar otra vez incruento, tendremos que hacer la reducción cruenta. Entonces, yo intento 1, 2 veces, no puedo reducir la fractura de manera incruenta, tendré que aperturar el foco de fractura y poder reducirlo y después fijarlo, ¿no? En los niños se fijan muy poco con placas, tornillos, se hace con estos alambecitos, ¿no? Percutáneos, y que son una que consolidan, son muy fáciles de extraer, ¿no? Se traccionan, se jalan y se retiran estos clavitos. Bien, vamos a ver el tema de las remodelaciones óseas y me voy a ayudar con este caso clínico. Es un niño de 5 años, pequeño, que un día atrás se cayó, va al centro de atención de salud y le toman una radiografía y ven pues que tiene una fractura, ¿no? En tallo verde, no se ha roto las dos corticales. Por lo tanto, decimos, al tallo verde, preguntamos, ¿está desplazado o no? La angulación es menor de 15 grados,
Si la respuesta es sí, entonces es no desplazada. Esta fractura no está desplazada. Su angulación es menos de 15 grados. Entonces, ¿qué debemos hacerlo? Debemos inmovilizarlo adecuadamente. ¿Por qué tiempo? Por un mes. Este niño, sus padres lo llevan a control a su centro de salud y en su revisión de control se puede observar que el antebrazo ahora está más angulado que el mes anterior. Y podemos apreciar también otro tema de que el yeso no inmoviliza el codo, solo la muñeca. Entonces está mal inmovilizado. Se va a mover, se va a desplazar y por eso lo tenemos más angulado. Y cuando regresa su control a ese centro, 3 meses después, ya pueden ver la fractura consolidada, ¿no? El callo, pero angulado. Y está bastante angulado, 25 grados. Es un niño pequeño de 5 años. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una osteotomía, cortar el hueso, osteotomía, romper el hueso quirúrgicamente y enderezarlo y fijarlo, o le damos un chance a que remodele. ¿Qué cosa es remodele? Que cuando va a crecer, o sea, cuando se va a estirar, ¿no? Esta angulación va a disminuir, porque va a ir estirándose espontáneamente con el crecimiento. Entonces, si vemos la radiografía al inicio del accidente y lo comparamos los 3 meses después, definitivamente está más angulada, ¿no? Pero tiene un ángulo más o menos de 25 grados, si tiene 5 años de edad, podría entonces remodelar. Entonces, cuando llegó al hospital, dijimos, vamos a esperar que remodele. Y más grandecito no remodela, ya lo operamos. Tiene 5 años, vamos a esperar. Entonces, este era el niño, 3 meses después, con su fractura consolidada, así angulada, y lo vemos pues que limita la supinación, ¿no? Claramente la deformación condoprona. Y ese niño tenía que venir a controlarse cada 6 meses, cada año, para ver si es que ameritaba hacer una osteotomía o no. No apareció, sino aparece 5 años después. Y acude porque se traumatizó el dedo pulgar. No tenía, según los padres, ninguna molestia en el antebrazo. Y por esa razón no lo habían llevado al hospital. Y acuden al hospital, ¿no? Con la fractura, con la lesión del dedo pulgar. Y en un centro le habían puesto su yesito. Entonces dice, no, mejor lo llevamos al hospital para no vaya a pasar lo mismo que la vez anterior, que los 5 años atrás. Y cuando lo examinamos, vemos a este niño que supina, no completo, pero bastante mejor, y cuando prona también está menos deformado que lo veíamos, ¿no? 5 años atrás. 5 años atrás, mire la supinación más limitada que ahora, y la deformación 5 años después es mucho menor, ¿no? Que al inicio. Entonces, esto se va remodelando. Cuando vamos a ver la radiografía de 5 años atrás, la angulación que tenía 25 grados había disminuido a menos de 10 grados. En 5 años, entonces, al ir creciendo, al ir estirándose, digamos, se va disminuyendo esta angulación. Este es el fenómeno de remodelación. Y todavía le falta crecer más. Tiene 5 años en el 2001, en 2006 10 años, todavía le falta crecer unos años más, en que va a terminar de remodelar y quedar en una angulación funcional. Ahora, un caso de libro para poder explicarme mejor. Tengo una fractura desplazada del fémur, ¿no? Bastante angulada, y se va a hacer a este niño, ¿no? Una reducción incruenta, se alinea la fractura, acá están paralelos, no hay angulación, 0 grados, pero está cabalgado, ¿no? Está lateralizado, más del 100%. El niño esto lo remodela, la angulación remodela, la lateralización remodela, ¿no? Entonces, el acortamiento remodela. Entonces aquí está alineada la fractura. Cuando se toma una radiografía de control a los 6 meses,
está consolidada, ¿no? Está consolidada y se puede, pues, el acortamiento, claramente, ¿no? La lateralización. Sin embargo, 6 años después, vemos que la lateralización se está remodelando, ya no está al 100%, ya no está lateralizado 100% como al inicio, ahora está lateralizado 50%. Y a los 8 años de la lesión, ya casi no tenemos lateralización. Y, y las dos extremidades están del mismo tamaño. Recupera longitud. Por eso que los pequeños no necesitamos hacer reducciones anatómicas. Se dejan cabalgados porque el hueso fracturado crece más, ¿no? Por eso, por mayor aporte de sanguíneo, por la fractura, llega más sangre, crece más. Y tenemos este fenómeno de remodelación. Espero haberme explicado. Pasamos a la pronación dolorosa. También llamado codo de niñera, porque a la niñera le echan la culpa. ¿Qué se trata? ¿Qué pasó con este pacientito? ¿No? Que está llorando con la mano en pronación, pues se llama pronación dolorosa, ¿no? Aquí vemos, este es el diagnóstico. Nos falta un dato más, ¿no? Para que decir que es un codo de niñera o pronación dolorosa. Es una urgencia. Se da en pequeñitos, entre 2 y 6 años de edad. Ahí es la edad que se produce. Y tienen un antecedente clave, que han tenido un tirón, lo han jalado desde la mano al cenit, al techo, al cielo, ¿no? Y se llama codiniñera porque la niñera lo lleva a pasear por la vereda y cuando baja la vereda del niño, para que no se caiga, la niñera lo jala hacia arriba, desde la mano, y en esta tracción, en este tirón al cenit, se produce la subluxación de la cabeza del radio. La cabeza del radio se sale del entorno del ligamento anular, no de la articulación, pues es subluxación parcialmente. Y entonces bloquea en pronación dolorosa. Entonces tengo una impotencia funcional con el antebrazo en posición prona, en pronación, ¿no? La palma hacia arriba es supinación, aquí está en posición prona. Y no lo mueve. Si le das un juguete, no lo quiere, está llorando. Entonces, esto sí es el diagnóstico clínico. Tengo que tener antecedentes de reacción al CENIC. Si a mí no me dice que lo han traccionado, yo no puedo hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, y le llamaron codiñera, porque esto se ha hecho pues, hace muchísimos años, y porque le echaban pues la culpa a la chica que le había hecho algo, ¿no? Algo malo, y no ha sido algo que adrede, sino por tratar de evitar la caída, lo jaló. Claro que también podría haber alguien que lo jala jugando, ¿no? Entonces la idea es que al hacer la tracción al cenit, hacia el techo, hacia el cielo, la cabeza del radio se sale de su entorno del ligamento anular. Y esta subluxación es lo que produce la pronación dolorosa. Entonces, el diagnóstico se va a hacer basado en la anamnesis, en lo que me van a decir lo que le pasó, y el examen clínico que está prono y doloroso. La radiografía, no solo que no es indispensable, sino que no aporta mucho porque la cabeza del radio es radiolúcida. Entonces, no vamos a poder verla. Entonces, el diagnóstico es clínico. Y el tratamiento, si tengo una subluxación, entonces tendré pues, que reducirla, ¿no? Y si hacemos los movimientos inversos. Si lo traccionaron al cenit, o sea, lo extendieron el codo, ahora tengo que ser inverso, tengo que flexionar el codo. Y si está prono, tengo que llevarlo pues a supino, como en todas las lesiones, ¿no? La cabeza está subluxada, está en posición prona, el antebrazo, y entonces la reducción va a ser a la inversa. Tendré que ponerlo en supinación y flexión. Algunas veces podría ser necesario presionar la cabeza del radio, pero normalmente basta supinarlo y flexionarlo para reducirlo. Incluso hasta al supinarlo. Por eso cuando algunos le piden una radiografía, pues no saben qué cosa tiene, y va al radiólogo y el radiólogo para tomar la radiografía frontal tiene que tenerlo pues en supino. Lo pone en supino para tomar la radiografía frontal y ahí lo reduce y cuando regresan con su radiografía que no van a ver nada, porque la cabeza es radiolúcida, pero el niño ya está moviendo, ya no tiene dolor. Lo redujeron para poder tomar la radiografía. Entonces, la maniobra de reducción
como en todas las fracturas, consiste en llevar a la inversa el desplazamiento. O sea, el distal, esto es proximal, esto es distal. Si estaba en prono, lo llevó a supino, y como el mecanismo fue extensión, lo llevó a flexión. Entonces, el tratamiento es reducirlo. Incruenta, no requiere anestesia, la única que no requiere anestesia, ¿no? Y tampoco requiere inmunización. No hay que inmunizar con ninguna férula, no necesitan absolutamente nada. Lo que es difícil, hacerle comprender a la familia, al papá, a la mamá que están desesperados, ¿no? Entonces, bueno, como es difícil de hacerle comprender, ponen un cabestrillo, ¿no? Una charpa, y al día siguiente se lo quitan, ¿no? Porque el niño va a estar jugando, va a estar moviendo desde el momento que le hacen reducción. Entonces, la idea es no jalarlos desde la mano, ¿no? Que a veces los hacen girar, lo levantan, ahí se puede luxar, o perdón, subluxar la cabeza del radio. A ver, la hora. Perfecto. Entonces, tenemos tiempo para escuchar las preguntas de las fracturas de tallo verde o, o, y de las del codniñera o pronación dolorosa. ¿Alguna pregunta, por favor? Flavia está, Flavia, ¿me escuchas? ¿Continúo? Ah, sí se lo escucho, doctor. Puede continuar. Todo Gracias. claro. Ok, gracias. Bien, vamos a ver ahora, ya acabó traumatología. Ahora empezamos la segunda parte, que es la ortopedia. Entonces vamos a empezar con la luxación congénita de cadera. El nombre de luxación congénita de cadera me induce al error, porque yo puedo pensar que cuando nace, nace con la cadera luxada, porque dice luxación, no hay contacto entre la cabeza y el acetábulo. Congénita, nació así, y no es así. No es esto lo que sucede en la luxación congénita de cadera, a lo que llamamos luxación congénita de cadera. Es un término mal empleado que se ha arraigado tanto que no lo podemos sacar y está en los libros, en el siglo. Todo el mundo, todos los traumatólogos, ortopedistas dicen luxación congénita de cadera sabiendo que no lo es. De todos entienden qué cosa es. Es en realidad, se llama también displasia de cadera, en que en realidad tenemos una alteración de la anatomía de la articulación de la cadera. Esta alteración de la anatomía, esta alteración morfológica, hace que la cadera sea inestable y se luxe después de nacido. Unas semanas después de nacido se luxa. ¿Pero por qué se luxa? Porque tiene un problema congénito, de una alteración de las partes óseas y blandas, que van a predisponer a que se luxe con el paso de los días o semanas o meses. Entonces, hoy en día, su verdadero nombre, digamos, es la enfermedad luxante de la cadera. Es una enfermedad que va a hacer luxar a la cadera. Mal llamada luxación congénita de cadera. Pero cuando alguien dice luxación congénita de cadera, está diciendo, se está refiriendo en realidad a la enfermedad luxante de la cadera. Entonces, veamos qué cosa es la enfermedad luxante de la cadera. Lo normal es que el acetábulo sea cóncavo, curvo, y contenga la cabeza, para que la cabeza no se salga. Esto es lo normal. Un acetábulo cóncavo que contiene la cabeza esférica. Cuando tiene esta malformación, ¿no? En los huesos, en lugar del acetábulo ser curvo, una C, es plano, es oblicuo. De tal manera que se puede salir la cabeza cuando los músculos pelvitrocantéricos lo traccionen. Entonces, conforme pasan los días, el músculo se contrae, ¿no? Y va jalando, va traccionando y luxa la cadera. ¿Por qué? Porque su acetábulo no era cóncavo, tenía una malformación en el hueso. También tiene un ligamento redondo muy grande y ocupa un espacio. También la cápsula es muy laxa,
O sea, en realidad son problemas morfológicos, óseos y partes blandas. Pero lo más evidente es que el acetábulo no es cóncavo, no lo contiene y va a permitir que los músculos, al traccionar la cadera, luxe esa cadera conforme pasan los días o semanas de nacido. Bien. ¿Y qué tan frecuente? Es la malformación congénita más frecuente de todo el esqueleto. De todo el esqueleto, la más frecuente es la enfermedad luxante de la cadera. Se da en 2 por cada 1000 recién nacidos vivos. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Hay 6, 8 mujeres por cada hombre. Es mucho más frecuente en mujeres. Es más frecuente en la raza blanca eh, que en la raza negra o amarilla. Nosotros mestizos tenemos un poco, no tanto como los arios, ¿no? Entonces, pero sí tenemos. Es más frecuente que se afecte la cadera izquierda. Es más frecuente que sea unilateral. Y la más afectada es la izquierda que la derecha. Pero sin embargo puede haber bilateral. Poco frecuente, 20%, pero existe. Y hay que tener en cuenta, y después vamos a ver por qué. Que hay un grupo, un 20%, que las dos caderas se afectan. ¿Por qué se produce esta patología? No se sabe. Idiopática. No sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que se asocia a varios factores. Y el factor más importante es que hay una familia que tiene este problema. Entonces, tiene la mamá, la abuelita, la tía, la hermana, ¿no? Con la enfermedad de la cadera, ¿no? Y cuando lo tienen a este familiar, sus posibilidades de hacer la enfermedad es 10 veces mayor que el que no tiene el familiar. De hecho, pues hemos dicho que ser mujer tiene 6 a 8 veces más posibilidades de hacer la patología que ser hombre. Y también el primer producto, ¿no? La hermana mayor tiene más posibilidades que los siguientes. Y así está relacionado al parto, al nacimiento podálico. No es de que porque nace en una posición distinta se va a luxar. No, es una luxación traumática, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Estamos hablando de una malformación en el desarrollo de las estructuras óseas y blandas. O sea, no es por problema de parto, sino que está relacionado, se ve más frecuente en podálicos que en cefálicos, en gemelares, en partos gemelares, en pacientes con tortícolis congénita, con oligodraños, ¿no? Está relacionado a eso. ¿Cómo el diagnóstico? El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Por eso es que tenemos esta hora con ustedes, que ustedes tienen que aprender esto hoy día sí o sí. En el recién nacido, y llámese recién nacido, y se llama recién nacido hasta los 21, 28 días de edad. Hasta ahí son recién nacidos. Entonces, cuando nace, cuando tienen el parto, ese es el momento de oro para hacer el diagnóstico. Entonces, ustedes lleven en neonatología, en pediatría, van a enseñarle una serie de cosas que hay que hacer con los recién nacidos, ¿no? Le miden el perímetro cefálico, pues no va a descartar la hidrocefalia, hay una serie de cosas que hay que hacer. Una de ellas es buscar si tiene enfermedad luxante de la cadera, y mediante este examen clínico, en que vamos a tener al recién nacido en decúbito dorsal, con las caderas y las rodillas flexas 90 grados. Recién nacido de decúbito dorsal, caderas y rodillas flexas en 90 grados. El examinador, o sea, ustedes, van a tener sostenido el muslo con su dedo pulgar en la parte interna del muslo y el dedo medio en la cara externa a la altura del trocánter mayor. Y empiezan con las dos rodillas juntas y la van abduciendo, la van separando. Entonces, aquí en este esquema vemos la cabeza como que subluxada. No está luxada, está predispuesta a luxarse. Entonces, con la maniobra que vamos a hacer, vamos a tener al recién nacido en el cúbito dorsal, caderas y rodillas flexas 90 grados, sujetamos en una horquilla nuestros dedos pulgares en la cara interna del muslo, nuestros dedos medios a la cara externa, a la altura del tronco mayor, y estando juntas vamos separándolas, vamos abduciéndolas, y allí vamos a sentir
un crujido, un chasquido. Algunos dicen que se escucha. Bueno, algunas veces se puede escuchar, no sé, algunos dicen. Algunas veces se puede hasta escuchar el chasquido. Desentraje la cabeza. Eso da positividad a este signo que se llama el signo de Ortolano. Esto es lo que es el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico en recién nacido, aquel menor de 28 días, se hace buscando el signo ortolano. El signo ortolano positivo me da el diagnóstico de enfermedad de luxón de la cadera. El recién nacido, generalmente es mujer, generalmente el primer producto de la mamá, ¿no? En que voy a examinarlo de glúteo dorsal, caderas y rodillas flexas 90 grados, sujeto los miembros inferiores como una horquilla, dedo pulgar, cara interna del muslo, dedo medio, cara externa, la torre mayor. Empiezo con rodillas juntas y luego las separo. Y al separar se va a centrar la cadera. Signo Ortolani positivo. Diagnóstico hecho. Barlow hace lo mismo, no, busca la misma idea, pero a la inversa. Él va a empezar el test de Barlow al revés, o sea, con las rodillas separadas, o sea, con la cadera centrada. Y estando con las rodillas separadas, o sea, las caderas abducidas, cuando está centrada la cabeza, voy a juntarlo, a juntar las rodillas, entonces el Barlow hace la inversa, me confundí de botón. Empiezo con las rodillas separadas, ¿no? La cadera está centrada y al juntar las rodillas se va a subluxar. ¿Qué otros signos tenemos? Este signo que es muy llamativo, que se llama asimetría de pliegues, porque tengo aquí un pliegue glúteo profundo, grande, y acá no lo tengo. Hay un pliegue en el muslo, ¿no? En la parte media, y acá no lo tengo. Hay una asimetría de pliegues. Este signo que nos llama mucho la atención no es útil. No me da positividad para la enfermedad, pero tampoco me la quita. El hecho que tenga asimetría no quiere decir que tenga displasia de cadera. Y el hecho que tenga simétricos, supongamos que hubiera tenido simétricos los pliegues, tampoco me dejará que la tenga. Entonces realmente este signo no es útil para nada, no sirve para nada. La simetría de pliegues no me da ni me quita el diagnóstico. El diagnóstico es con signo ortolano. Cuando ya no he recién nacido y ya pasan, ya tengo 3 meses o más, ¿no? Entonces, ya no existe positivo el signo de ortolano. No porque esté sano, simplemente que ese signo ya no se encuentra. Buscamos otro signo. Lo normal es que uno abduzca por lo menos 60 grados. La abducción, la separación de la cadera normal es por lo menos 60 grados. Cuando tengo el frenado de luxación de la cadera, o ya se luxó, pues ya tiene 3 meses, tengo una limitación de abducción. No sobrepasa los 40 grados. Entonces, esto es el signo que debo buscar en mayores de 3 hasta los 6 meses. Es la limitación de la abducción. Ya no busco ortolano, porque lo busco, no lo encuentro y no quiere decir que sea sano, no. El ortolano se busca en recién nacido. Entonces, en los más grandecitos, ¿no? En lo que ya le decimos tarde, porque vamos a ver después en el tratamiento por qué es tarde, 3 meses, 6 meses ya es un poco tarde. Entonces vamos a buscar la limitación de la abducción para encontrar la luxación congénita de la cadera. El signo de Galeazzi consiste en encontrar el acortamiento de la extremidad. Entonces, si yo flexiono la cadera 90 grados, las rodillas al máximo que lleguen los talones al muslo, y entonces puedo comparar que una rodilla está más baja que la otra. Entonces está cortado, porque entonces la cadera se ha luxado hacia atrás, está posterior. Por eso es que está más corta. El signo de Galeazzi. Pero el signo de Galeazzi podría ser negativo, es decir, que las dos tengan la misma altura cuando tengo luxación de las dos caderas. Entonces, el hecho que estén las dos a la misma altura no quiere decir que sea normal. ¿Ok? Entonces, allí tenemos que buscar el signo del telescopaje. Si fijo la pelvis con una mano y con la otra mano voy a llevar el muslo
hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Hacia el cenit y hacia abajo, hacia el piso. Y vamos a ver que sube y baja como un telescopio, ¿no? Es decir, no el telescopaje. Entonces, el positivo en un lado y el positivo del otro lado es bilateral. Tengo las dos extremidades del mismo tamaño, busco telescopaje. Entonces, si no hay telescopaje en ninguno de los dos, no hay problema. O puedo tener telescopaje en ambas. Y ahí entonces digo, están juntas del mismo tamaño porque las dos están usadas. 20% ocurre este hecho. Cuando ya son más grandecitos, tienen un poco más de un año, o sea, año y medio, 2 años, que ya caminan. Normalmente una criatura camina alrededor del año. Cuando tengo usada una cadera, caminan alrededor del año y medio. Cuando tienen usadas dos caderas, caminan a los 2 años. Entonces, la mamá se da cuenta porque demora el caminar y lo lleva a la consulta después del año. Y ya es bastante tarde, ¿no? Y ya es bastante tarde. Y vamos a verlo después en el tratamiento porque es bastante tarde. Ahí finalmente cuando ya caminan, hay el signo de Trendelenburg, ¿no? Trendelenburg es un médico que lo describió, en que normalmente, lo normal, que cuando uno se apoya, ¿no? Y la cadera es sana y levanta una pierna, la hemipelvis de la que uno levanta debe estar a la misma altura de la que apoya, o se eleva, es lo normal, ¿no? Y me apoyo en la derecha, estoy explorando mi cadera derecha, levanto la izquierda, y si mi pelvis está a la misma altura o se levanta, es normal. Pero si me apoyo en la cadera izquierda, estoy explorando la cadera izquierda, levanto la derecha y se me cae la mi pelvis derecha, es decir que la cadera izquierda es patológica. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo una cadera buena y la otra mala, cuando dé el paso se me va a caer un lado. Si tengo las dos caderas luxadas, se van a caer los dos lados. Por eso se llama la marcha del pato cuando tiene las dos caderas luxadas. Bien, entonces hemos dicho que en el recién nacido el diagnóstico es clínico. Sin embargo, hoy en día tenemos las ecografías. Claro que necesitamos un traductor especial, necesitamos también un ecógrafo que conozca el tema, pero la ecografía nos puede dar perfectamente el diagnóstico tan igual como un buen examen clínico. O sea, la ecografía no supera el examen clínico. Los dos son exactamente iguales. La ventaja de la ecografía es que me tengo una imagen y digo, aquí está, lo puedo demostrar. Vendrán por la historia, ¿no? En cambio, el examen clínico, solo tú tienes la certeza. Entonces, el gol estándar es la ecografía porque tengo la imagen, pero tiene la misma eh, sensibilidad, especificidad que el buen examen clínico. Lógicamente aquí también tiene que ser un buen ecografista, los dos iguales, para hacer el diagnóstico ecográfico. Para la radiografía, que no es muy recomendado porque al irradiar voy a tener problemas con las gónadas. Entonces la radiografía ya no es de ninguna manera el gol estándar, es la ecografía. Y en la radiografía tenemos que trazar unas líneas para ver el índice acetabular, ¿no? Y entonces normalmente en el recién nacido el índice acetabular debe ser menos de 35 grados. O sea, esta línea horizontal que une la parte más baja de los ilíacos y esta línea que une los vértices del acetábulo me da un ángulo y este ángulo en el recién nacido debe ser menos de 35 grados. Y conforme va avanzando en edad, este ángulo va disminuyendo de tal manera que cuando llega a los 2 años el ángulo debe medir menos de 20 grados. Para eso existen tablas y conforme van pasando la edad va disminuyendo el ángulo acetabular, ¿no? Cuando ya van creciendo más, cuando tienen 6 meses, aquí sí la radiografía nos puede ayudar un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 6 meses deben aparecer los núcleos de osificación de la cadera. Y si yo tengo 6 meses y no tengo núcleo de osificación, entonces ya tengo un problema. ¿Qué puede ser la enfermedad luxante de la cadera?
Claro que hay otras patologías, un hipotiroidismo también da este problema que aparece en una nucleosificación tardía. Bien, entonces, en la radiografía podemos ver si existe o no el núcleo de osificación a partir del sexto mes. Trazamos esa línea horizontal que se llama Heller-Leiner porque él la describió los puntos más bajos del ilíaco. Luego trazamos una línea perpendicular al borde más externo del acetábulo. Y estas dos líneas, al intersectar, van a dar un esquema con 4 cuadrantes, llamado el esquema Bredani de Perkins. ¿Para qué sirve esto? Porque yo puedo ubicar dónde está la cabeza, el núcleo de osificación de la cadera. Entonces, cuando está en este punto 1, es decir, en el cuadrante inferior interno, este sería el superior externo, superior interno, inferior externo. Cuando está el núcleo de osificación en el cuadrante inferior interno, es normal. Cuando está en el cuadrante inferior externo, está subluxada, y cuando está en el superior externo, está luxada. Entonces, lo normal es que esté en el cuadrante inferior interno. Shenton, hace muchísimos años, se dio cuenta que si hacía una línea imaginaria siguiendo el borde interno del fémur, ¿no? El cuello del fémur, hacía un arco con el borde inferior de la rama iliopubiana, y del ilio al pubis, ¿no? Entonces, esta línea del borde inferior de la rama iliopubiana hacía un arco imaginario continuándose con el borde interno del fémur, arco excéntrico. Cuando existe la luxación, existe la ruptura de este arco, la ruptura del arco excéntrico. Y ven, miren el núcleo de osificación hipoplásico frente al otro. Acá el arco excéntrico está normal, el núcleo de osificación más grande de este lado. Y aquí está la patología. Putin hizo finalmente la descripción de 3 hallazgos, y de ahí la triada de Putin, ¿no? El núcleo de osificación hipoplásico, aquí chiquito, acá está más grande. El techo oblicuo, ¿no? Si aquí medimos el ángulo, es mucho mayor que el de acá, ¿ok? Y que la separación entre fémur y pelvis es mucho mayor que en el normal. Entonces, ya tenemos diastasis de la diáfisis del fémur, hipoplasia del núcleo de osificación y la oblicuidad del techo, ¿no? O del acetábulo. El tratamiento va a depender a qué edad se presenta, que si es reductible o no la cadera, que si esa reducción que le he logrado hacer es estable o no, y qué tan está displásico el acetábulo. Entonces, empezamos. En el recién nacido, no tengo nada de estos problemas porque no se ha luxado. Se va a luxar si no hago nada. Y desde hace muchísimos años, Pavlik desarrolló este arnés. ¿Qué hace este arnés? Mantiene abducidas las caderas. Y este es un tratamiento el más exitoso que han pasado muchísimos años. Y bueno, estuvo vivo, nadie le daba bola. Hoy en día es el gold estándar. ¿No? Ha habido muchos otros formas de tratarlo. Y sin embargo, este aquí es el que mejor resultados ha dado y es el gold estándar hoy día. Es muy exitoso, pero hay que mantenerlo en buena posición. El ortopedista tiene que controlarlo muy seguido, ¿no? Entonces, pero es lo mejor que hay. Tengo que abducir las caderas. ¿Por qué? Porque al abducir las caderas centramos la cabeza. Y al centrar la cabeza va a estimular con su presencia al acetábulo. Va a hacer que el acetábulo que está oblicuo se haga cóncavo. La presencia de la cabeza, el estímulo de la cabeza al acetábulo hace que se desarrolle cóncavo. Esa es la idea, de que la cabeza se enfrente al acetábulo y ese estímulo hace que el acetábulo se haga cóncavo.
Si no estimula la cabeza de esta va a seguir siempre oblicuo y se va a luxar. Entonces, esa es la idea. Mantener la cabeza estimulando al establo. ¿Y cómo se logra? Abduciendo la cadera, ¿no? Como cuando hacíamos el examen de ortolamia. Hay que dejarlo allí. Como ustedes en su serum no van a tener ninguna opción de tener un arnés de Pauli, y lógicamente van a derivarlo, pero mientras tanto, o por alguna razón no pueden derivarlo, hay que mantener las caderas en abducción. Y es algo tan sencillo como poner pañales anchos, mañana, tarde y noche, las 24 horas. Y si este fuera el único tratamiento durante unos meses, 3 meses, 4 meses, su desarrollo va a ser enteramente normal. Yo necesito que tengan las caderas abducidas para que estimulen al acetábulo cuando tengo el oxalate positivo, cuando tengo el diagnóstico de enfermedad de la cadera. Lógicamente, cuando lo derivan al centro de mayor resolución, van a hacer ecografía y van a poner su orden de Pauli el ortopedista. Bien, entonces, el gol estándar es el orden de Pauli. Para eso necesita que una cadera esté completamente reductible en los primeros meses, hasta los 6 meses puedo hacer, a diferencia del recién nacido. Yo me enfoco en ustedes, en el recién nacido. Si lo pesco en recién nacido, tan solo tengo que reducirle incluso pañales anchos y queda 100% normal. Pero si lo tengo ya en recién nacido hasta los 6 meses, entonces tengo que reducir esa cadera si ya se lo usó. Un niño que no intente pararse, ¿no? Un niño pequeño, que solo pueda gatear y nada más. Que la familia pueda llevarlo todas las semanas a controlarlo, no solamente con imágenes, con ecografías, sino también para ajustarle el arnés. Y a veces no todos tienen la posibilidad de ir todas las semanas al médico. Entonces, se complica cuando tengo después recién nacido. La idea es que ustedes lo diagnostiquen y ante la duda lo manden al centro de salud de mayor resolución con pañales anchos, que ya tengan las caderas separadas. De manera que las caderas separadas hay un montón de arnés, de dispositivos, ¿no? Cada quien inventó el suyo, con rosa y fresca, pero los pañales anchos es lo más sencillo, ¿no? Entonces, y el médico ya, el ortopedista va a ver una vez que la cadera esté estable, ¿no? Lo mantiene 3 meses más y está curado el paciente. Si estoy recién nacido, me bastan 3 meses tenerlo reducido. Si lo tengo más tiempo, hasta 6 meses, necesito por lo menos 6 meses de tratamiento, por lo menos. Entonces las cosas van complicando. ¿Y el arnés de Pauli puede fallar? Sí, pues cuando no hay un control periódico, cuando se indica de manera inadecuada, cuando no está bien reducido, ¿no? Entonces ahí puede fallar el arnés de Pauli. No es que falle el arnés, el que falla es quien lo coloca, ¿no? Y tiene complicaciones también. Cuando tengo mucha reducción, entonces se comprime la cabeza contra el acetábulo y puede producir necrosis vascular, ¿no? Cuando hay mucha flexión, hay una hiperflexión, puedo comprimir el nervio femoral y dar una parálisis. Entonces, una vez más, no es que el arnés falle, sino quien lo coloca. Cuando tiene más de 6 meses a un año, ya no va a funcionar el arnés de Pauli. Hay que hacer una reducción, ¿no? Cerrada, bajo anestesia, en un pelvistato, que es un aparato que lo mantiene sostenido solo del sacro y la parte proximal de la parte dorsal, toda la parte lumbar queda libre, la presión pélvica, para poder colocar este aparato de yeso, te expliqué yeso, para mantener reducida la cadera. Entonces ya tengo que tener un anestesiólogo, tengo que reducir la cadera, estar seguro que está reducida y luego hay que ponerle la espica de yeso, que va a limitar pues el desarrollo locomotor de este paciente. Hay que estar seguro de que la cadera está bien reducida. Antes inyectábamos sustancia de contraste, hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque tenemos pues la tomografía y esto es no invasivo, como era inyectar sustancia de contraste. Había pues infecciones, ¿no? Pero teníamos que estar seguros que esté reducido, bien reducido. Entonces ahora una tomografía es mucho más sencillo ver que no esté subluxada la cadera. Cuando tiene más de un año,
ya tengo varios problemas en que el hueso, el fémur, tengo una antetorsión femoral muy grande, ¿no? Hay una hiperlaxitud ligamentaria, hipotonía muscular, y entonces ya no va a bastar con acomodar la cadera, con reducir la cadera e inmovilizarla. O yo tengo otras estructuras alteradas con el crecimiento, como es la anteversión femoral. Y también, a pesar de colocarle la cabeza femoral frente al acetábulo, ya no se va a desarrollar normal este acetábulo. Entonces, no obligar a hacer tratamientos quirúrgicos muy grandes, en que la cabeza femoral, como vemos acá luxada, para poder bajarla, descenderla a la altura del acetábulo, a veces hay que acortar el fémur, ¿no? Hacemos una osteotomía, otra osteotomía más abajito, y 2 o 3 centímetros lo retiramos y achicamos la extremidad, ¿no? La anteversión femoral es que la cabeza femoral está bien adelante, entonces cuando reduzco, el pie queda hacia adentro. Entonces la osteotomía sirve para derrotar, aquí es una osteotomía derrotadora, para que el pie quede hacia afuera. Y el techo, aunque le ofrezca la cabeza, ya no se hace cóncavo. Entonces al techo hay que hacerlo continente, que es una osteotomía, bajar un poco para que cubra la cabeza y fijarla. Entonces una serie de cirugías y no van a quedar nunca iguales, siempre va a tener algún grado de discapacidad. Entonces, las osteotomías son de varios tipos, que no viene mucho al caso. La idea es que esta cabeza quede cubierta. Entonces, es una osteotomía al acetábulo, ¿no? Se baja esa parte y un fragmento de la cresta ilíaca se rellena ahí en ese hueco que hemos dejado, ¿no? Entonces, hay una serie de técnicas para poder cubrir la cabeza. Entonces, la idea es esto, que cuando está recién nacido es muy sencillito solucionarlo. Basta reducir las caderas. Y incluso basta colocarle pañales anchos o algún arnés que mantenga las caderas separadas las 24 horas del día. Y su solución es al íntegro, al 100%. No queda ninguna secuela cuando se trata de recién nacido. Conforme va pasando el tiempo, ¿no? Conforme aumenta la edad, va a aumentar las deformidades. Entonces, si bien es cierto, en el primer año podemos hacer reducciones cerradas, ¿no? Pero hay que hacerlo ya bajo anestesia, a veces hay que hacer tenotomías, cortar el tendón, el psoas ilíaco para poder descender al fémur, ¿no? Entonces hay que hacer osteotomía, que abrir la cadera, porque ahí ya se rellena en el acetábulo el hueco donde va y la cabeza se rellena de una grasa que se llama pulvinar, y hay que sacar esa grasa para que pueda entrar la cadera, la cabeza. Entonces, las cirugías cada vez son mayores, hay que hacer osteotomía en el fémur, osteotomía en el acetábulo. A más edad, más cirugías, más cruentas, peores resultados. Tan es así que después de los 36 meses, puede ser a partir del tercer año, no al cuarto año, ya no los operamos, porque quedan tan mal como no operarlos. Entonces mejor no los opero. Se va a quedar igual de mal operado que no operado, mejor no lo opero. Podemos mejorarlo aquí en los 3 primeros años. Pero la idea es que aquí en recién nacido, aquí tenemos que agarrarlo todos. ¿Y quienes atienden a los pacientes? Son ustedes, ¿no? Entonces, allí está su responsabilidad. Entonces, a esos que no lo operamos después del cuarto año, esperamos a que sean adultos. Y cuando sean adultos, y cuando la artrosis ya sea severa, tendremos que allí solucionarlo. Entonces, cuando está cortada la extremidad, hacen una escoliosis compensadora, ¿no? Entonces también alteramos la marcha, alteramos la columna. Y aquí la cadera, que está fuera de su sitio, va a hacer artrosis y va a tener dolor. Entonces, allí cuando sean adultos, ya vamos a operarle, ponerle una prótesis o artrodesarle la cadera. Entonces, si se artrodesa, ya se fija, ya no la mueve nunca más. Ya no le duele, pero ya no la mueve. Y si son las dos, no puedo artrodesar las dos. No podría caminar, podría sentarse. Entonces, tengo que ponerle una prótesis, con todos los problemas que la prótesis pueda tener, ¿no? Entonces, todos estos problemas debemos evitarlos haciendo el diagnóstico en el recién nacido. ¿Y cómo? Con el signo Ortolani, una vez más, por tercera vez,
decúbito dorsal del recién nacido, caderas y rodillas flexas, sostenemos como una horquilla, dedo medio, perdón, dedo pulgar en la cara interna, dedo medio en la cara externa, a la altura del tocante mayor, estando juntos empezamos y separamos. Y si percibimos un sonido, entonces hago el diagnóstico y paso a abducir la cadera de manera perenne. Si tengo duda, igual inmovilizo. No va a pasar nada si está sano. Bien. Vemos el pie equinovaro congénito, también llamado piebot o llamado pie Sam. Este pie, que su nombre dice, equino, no está caído, varo está hacia adentro, y congénito porque nace, lo vemos así, ¿no? Esta es la malformación congénita más frecuente del pie, y la segunda de todo el esqueleto, uno por cada 1000. La enfermedad luxante del cadera era 2 por cada 1000. Es más frecuente en hombres, y se debe a que existe una alteración en las partes blandas que deforman el pie. ¿Por qué lo deforman? Porque se acortan, se retraen las partes blandas. Entonces, si se acorta el tibial anterior se inserta pues en el escafoide tarsal y lo va a traccionar y lo va a hacer que se ponga pues en varo, hacia adentro. Si se acorta el Aquiles, ¿no? El tendón de Aquiles, si se acorta, lo va a hacer equino. Si se acorta la fascia plantar, aquí la planta del pie, si se acorta, si se achica, se retrae, lo va a hacer cabo. Entonces, las partes blandas, ligamento, cápsula, fascia, tendones, se acortan, se achican y deforman al pie. Lo deforman en una posición equino y varo. Ese es el pivot. Una malformación congénita que retrae las partes blandas y deforman al pie en una posición equino-varo. El tratamiento, hay que reducirlo. Entonces, Ponseti también hace muchísimos años dice, vamos a, con maniobras, ¿no? Manuales, vamos a corregirlo. Entonces, si está equino, tengo que llevarlo a talo. Si está aducto, tengo que hacerlo abducto. Si está a cabo, hay que llevarlo a plano, a la inversa. Y lo sostengo con un aparato de yeso, ¿no? El cual voy a ir cambiando conforme va creciendo. ¿No? Cada mes lo voy cambiando y voy corrigiendo manualmente estas deformaciones. De tal manera que al sexto mes ya debe estar normal ese pie. Y a partir de ahí va a dormir con unas férulas nocturnas, ¿no? Donde va a poner el pie para que no se deforme, para que mantenga la forma que he logrado con el aparato de yeso. Y después cuando camine le pondremos zapatos ortopédicos para que no se deforme, hasta que termine el crecimiento del pie, que es alrededor del 10º año. O sea, el tratamiento va a durar todos estos 10 años. Cuando recién nace hay que corregirlos manualmente, ¿no? Entonces, si está pues varo, tengo que llevarlo a la inversa. Si está equino, tengo que llevarlo a talo. Entonces las correcciones van a ser manuales. Al sexto mes mejoró, pasamos a las férulas. Pero si no mejoró, entonces tendré que hacer una cirugía. Tendré que alargar el tendón para quitar ese equinismo, abrir las cápsulas, ¿no? Abrir los ligamentos. Cuando es en partes blandas, hasta al sexto mes, hasta el año. Pero si ya empieza a caminar después del año, se deforma el hueso. Y entonces el hueso ya no puedo corregirlo a menos que le haga una osteotomía, le hago una cuña, saco este fragmento óseo y lo puedo enderezar. Entonces la corrección al recién nacido, en los primeros meses sencillo, manual. Si llego a los 6 meses no corregí, tendré que hacer cirugía en las partes blandas. Y si ya camina, hay que hacer cirugía, además de las partes blandas, hay que hacer la parte ósea. Osteotomías, ¿no? De sustracción, sacar fragmentos de hueso y hacer también artrodesis, unir un hueso con otro para corregir la deformación. Entonces, una vez más, esto tiene que ser muy temprano. De hecho, el diagnóstico, lo ven, desde que nace con el pie así, hacia adentro, y equino, a esto se llama pie sambo o pie bot. Y habrá que derivarlo al ortopedista. Y la coxavara se llama coxavara cuando tiene el ángulo cérvico deficiario menor a 120 grados. Ustedes ya saben que lo normal es
130 grados, 135 grados. Cuando tiene menos de 120 grados, se llama coxavara. Eso determina un acortamiento del fémur, por lo tanto, claudicación o cojera, ecolosis compensadora por el acortamiento. Y el tratamiento único es la cirugía. Aquí no se corrige manualmente, con posiciones, así como en los anteriores, sino con cirugía. Entonces, si yo tengo una coxavara, el ángulo es menor de 130 grados, acá debe ser unos 100 grados más o menos, ¿no? El cuello con la diáfisis hacen una intersección, ahí debe tener no más de 100 grados, entonces una coxavara, la única forma es hacer una osteotomía, ¿no? Para corregir esa angulación y fijarla con estas clavijas y tenga ya un ángulo mayor de 130 grados. Consolida y retiramos los clavitos y ya se corregía la coxavara. Y para terminar, tenemos el pie plano flácido, que también es muy frecuente. Esto es lo más frecuente de todo lo que hemos hablado. Claro, es más grave, lógicamente, la luxación cadera, pero esto es lo más frecuente. Hay que saber que el pie plano es normal hasta los 2 años. Todos tenemos pie plano hasta los 2 años. A los 2 años ya no, debemos tener el arco formado. Antes de los 2 años no tenemos el arco. A los 2 años ya debemos tener el arco formado. ¿Y qué es el pie plano flácido? Es cuando yo tengo mi arco formado, cuando no apoyo. O sea, yo veo mi arco plantar interno. Acá está el arco. Pero cuando piso, cuando apoyo, se cae y ya no tengo el arco. Ya no tengo este hueco. Entonces se subluxa con mi peso, se subluxan las articulaciones del pie y todo el pie se va a apoyar en el piso. No tengo esta cavidad. Cuando levanto el pie, lo levanto, otra vez se restituye el arco. A esto se llama pie plano flácido. Pero hay otro que se llama el rígido, que está plano cuando apoyo o cuando no apoyo. Ese no es lo que vamos a revisar. Lo frecuente, lo común, el 95% de pie plano flácido. Tengo arco cuando no apoyo, apoyo, se cae el pie, se hace plano, levanto el pie y se forma el arco otra vez. ¿Ok? Bien, ¿y por qué se da esto? Siempre tenemos que buscar el por qué, ¿no? Porque las partes blandas son débiles, son flácidas. Entonces los ligamentos no los sostienen en una posición adecuada. Aquí el calcáneo se ha ido hacia afuera, está en valgo, porque los ligamentos no los sostienen en una posición. El arco plantar, si lo vemos en perfil, ¿no? El escafoide no apoya en el suelo, está levantado. ¿Por qué? Porque hay un tendón, el tibial anterior, que lo tracciona hacia arriba. Entonces, cuando yo apoyo, no deja que se caiga. Si lo tengo flácido y apoyo, se va a caer. Entonces, pierdo mi arco plantar interno cuando apoyo. ¿Por qué? Porque tengo flácido los tendones, los ligamentos, tan flácidos, no sostienen esta bóveda plantar, este arco. El peso lo hunde. Las partes blandas no son capaces de sostenerla en la posición adecuada. Entonces, normalmente debería tener un arco. Al pisar, se me subluxa, se cae por el peso, no lo sostiene mis ligamentos, mi cápsula, mis tendones. Y si yo hago una huella plantar, pinto la planta del pie con talco o lo mojo y piso en un área seca, debo tener esta huella plantar que es normal. La parte media es mucho más delgada que la parte anterior, más o menos un tercio. Si la parte media cubre más de un tercio hasta llegar a igualar la parte anterior, se llama pie plano de primer grado. Cuando llega a la parte igual que la media, será segundo grado, y cuando sobrepasa, como en este caso, será tercer grado. Entonces, lo normal es que tenga un arco cuando yo pise. Si este arco se ensancha y llega a ser tan igual con la parte anterior, será segundo grado. Si es menor, primer grado, y si es mayor, tercer grado. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál sería la solución?
Como no tiene arco, le pongo una plantilla para que se forme el arco, ¿no? Le ponemos algunos relieves en el taco para que levante, un botín para que sostenga el calcáneo, lo tenga bien vertical, para que no se incline. Entonces, podría pensar en ponerle zapatos ortopédicos con estos relieves y poder, pues, darle la forma normal del arco. Pensar así es totalmente ilógico. No sirve para nada el zapato ortopédico. Para nada. Porque no estoy atacando el problema. ¿Cuál era el problema? La flacidez de los tendones, de los ligamentos, de la cápsula. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Ponerle un zapato? No. Al contrario, lo va a hacer más flácido. Esta no es la solución. La solución, ¿cuál es? Fortalecer las partes blandas. O sea, hay que hacer ejercicios. Entonces, hacerlo caminar en punta de pie. Hacerlo caminar en punta de pie significa fortalecer todos los ligamentos, todos los tendones, para mantenerlo allí, ¿no? Que practique ballet, que le pones el asiento de la bicicleta bien alto para que solo la punta del pie llegue a tocar el pedal y así haga fuerza, que camine en talones, en puntas, que camine en superficies irregulares, como la arena, para que entonces el pie en distintas posiciones sus músculos puedan trabajar. Tiene que hacer ejercicio todos los días, media hora todos los días, y esto se empieza a tratar a los 2 años. Entonces, si yo hago ejercicios, ¿no? Todos los días, durante 1 año, 2 años, se cura, porque fortalezco mis partes blandas y me mantienen el arco. El zapato podría ser complementario, pero de ninguna manera se trata con zapatos ortopédicos, se trata con ejercicios. Y se cura entre los 2 y 6 años, después ya no. Si ya pasa el tiempo, entonces está subluxado. ¿Qué pasa con todos los subluxados? Artrosis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Artrodesis. Fijar los huesos para que ya no duela cuando llegan adultos. Entonces, por eso me interesa que no lleguen adultos con biplano, pues va a tener dolor. Y si el dolor es intenso, va a obligar a hacer una artrodesis para quitarle el dolor. Bien, muchas gracias. Y pasamos a la sección 9:20. Perfecto, me quedan 10 minutos para las preguntas. Acá hay una pregunta en el chat. Ah, Fernanda me dice todo claro. Luis Orrego, te escucho. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Luis, sí te escucho. Claro, respecto al tratamiento quirúrgico, en la última parte, en la luxación congénita, se mencionaron ciertas técnicas quirúrgicas, especialmente la acetabuloplastia, si no estoy mal. ¿Cuál de todas ellas sería la más recomendada? Porque hay varias, si no estoy mal, Pemberton, Steele, Galtz. ¿Cuál de Sí, ellas es la que más se sí. practica, claro? Cada una de ellas tiene su indicación y va a depender mucho de cuánto tenga de inclinación. Definitivamente, la de mejor resultado, digamos, es esta que hace la triple osteotomía, tanto en el ilíaco con las ramas. Entonces puedo girar todo el acetábulo para que le dé mejor cobertura, ¿no? Entonces es el mismo acetábulo que lo estoy inclinando, pero técnicamente es mucho más complejo, ¿no? Entonces, el que mejor cobertura va a dar es de la triple osteotomía, ¿no? Que se llama la panacetabular. Todo el acetábulo lo giro. Claro, Eh, doctor. sí, dime. Una pregunta, pero dentro de la triple osteotomía, o sea, si no estoy mal, habían dos técnicas. Una que era la triple osteotomía completa, que era Steele,
y otra que era de una sola incisión. De esas dos, ¿cuál sería la más recomendable? No, si yo hago una sola osteotomía, no incisión, sino una sola osteotomía, voy a inclinar parte del acetábulo, ¿no? Como aquí lo puedes ver, a una sola osteotomía y parte del acetábulo lo voy a inclinar. Y sí da buena cobertura, pero mejor cobertura da la triple osteotomía. Y como te digo, va a depender mucho también de no solo el paciente, sino también del cirujano, qué tanto puede hacer. Particularmente, yo soy del Hospital de Mayo, no hacemos esto. Esto lo hacen la gente del Hospital del Niño, ¿no? De Breña, de San Borja, o el lugar de clínica San Juan de Dios, que está la gente que hace ortopedia infantil, no los traumatólogos que hacen ortopedia infantil. Entonces, el tema está en buscar la mejor opción para cada paciente y va a depender paciente y también del cirujano. Pero lo que yo quiero decirte, Luis, es que no nos distraigamos no distraigamos en esto de técnica quirúrgica que jamás lo van a hacer. Lo que a mí me interesa es que ustedes puedan tener esta idea de a los recién nacidos que tengan la duda en hacer el signo de ortolani positivo o no, lo puedas mantener en audición las caderas. Más aún, el signo de ortolani se agota, es decir, yo tengo recién nacido, le hago la prueba y sale positivo, le hago una segunda vez, también parece, la tercera vez ya no sale, ni la cuarta ni la quinta se agota, hasta mañana o pasada. Entonces, si tengo duda, hay que hacer esto. Realmente no me preocupa mucho el tema de las osteotomías, que lo hace un grupo de gente que se dedica a hacer esto. Yo hago caderas de adultos, no artroplastías. Y me preocupa que ustedes, como médicos generales, sepan la parte más importante, básica, elemental como médico general. Tal vez mi respuesta no te ha satisfecho, Luis, pero yo creo que por ahí no está tanto el tema. Entiendo, doctor, muchas gracias. A ti, muy amable por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, no habiendo más preguntas, me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.